El año está por acabarse, se viene 2024. Quisiera saber cuál es el proyecto emblemático que usted prevé que tenga la ciudad en 2024. ¿Cuál piensa usted que va a ser el proyecto más importante de la ciudad? Ya tuvimos uno en 2023 que fue básicamente el metro. Ahora en 2024, ¿cuál considera usted que va a ser el proyecto al cual la alcaldía le va a poner todo el empeño para la ciudad? Yo continuaría con el tema del transporte. Buenos días, bienvenidos. Yo continuaría con el tema del transporte, ¿no? Si lo ponemos en términos súper ciudadanos, la gente va en una maravilla de transporte, digamos, en subterráneo y sube a un transporte de muy mala calidad en superficie. Por lo tanto, lo que yo había conversado con todo el sector de transporte es que necesitamos 4 años para transformar todo el sector de transporte. Pero el 80% de esa transformación debería darse en el 2024. Es decir, yo creo que sigue siendo un año de transformación. ¿Qué es lo que uno podría tener ahí? Podría tener integración tarifaria con el sistema integrado de recaudo, que es un tema muy importante. Es decir, la tarjeta de ciudad espero que nos sirva para trolebús, para ecovía y para el transporte colectivo. Espero que tengamos la compra de nuevos buses de parte del municipio, lo cual será repotenciar significativamente el trolebús, por ejemplo. Tenemos la expectativa de comprar el próximo año 50 trolebuses. Irán llegando de a poco desde el último trimestre. Tenemos la expectativa de comprar 20 buses eléctricos. Me parece que los actores privados encuentran un incentivo en ir pasando, ir migrando paulatinamente a transporte eléctrico también. Y hay que poner la normativa para que el sistema funcione como lo tenemos, como debería funcionar. Yo creo que respecto a la movilidad sería un error planificar sobre lo que tenemos hoy, porque es un caos terrible. Debemos planificar hacia donde queremos. Entonces me parece que el mundo de la movilidad sigue siendo un tema donde vamos a encontrar transformaciones importantes ahora en superficie y muy vinculados con la calidad del usuario. Uno segundo que es muy importante es el inicio del complejo ambiental, ¿no? El complejo ambiental seguramente va a ser un tema largo, como son los temas de grandes proyectos de envergadura, pero creo que hay que trabajar en esto como lo estamos haciendo desde ya. El complejo ambiental supone el cierre ambiental del Inga, que para eso hemos tenido que construir un cubeto y una nueva piscina de lixiviados, y luego ya empieza el proceso de cierre, bajo la lógica de que tengamos un complejo ambiental previsto. ¿En qué sentido? En darle valoración o valorizar la basura, ¿no? Hay países, hay ciudades que están haciendo plata, generan recursos de la basura, nosotros la enterramos. Y me parece que ahí tenemos que tener una planta de compostaje, una planta de reciclaje y valoración energética de la basura. Por lo tanto, Quito muy bien podría ser la ciudad que genera, de hecho hoy eso ya sucede en alguna medida, que está generando la misma electricidad que consume el metro de Quito. Entonces estamos cerrando, si quiere, el circuito, ¿no? Estamos generando nosotros. Ahora, ¿dónde hacemos generación nosotros? En las plantas de tratamiento que tiene el EMAPS. Tenemos una importante participación en el sistema interconectado. Pero con que al menos logremos que la generación de energía que hacemos en Quito nos supla el consumo de energía o alimente el consumo de energía de movilidad, creo que es importante. Y yo diría un tercero que en realidad es más amplio, pero que tiene que ver con una mejora del desarrollo urbano y por lo tanto decía es más amplio y tiene algunas aristas. Estamos haciendo una importante intervención en parques. No se venía cumpliendo, por ejemplo, un estándar. Prácticamente se estaban manteniendo cada año los parques. Ahora estamos viendo que se cumpla un estándar de al menos unas 3 veces por año. Inauguración de nuevos parques. Vamos a tener intervención en senderos seguros. El que más rápido podría estar y donde vamos a tener una especie de ejemplo, porque tenemos senderos seguros pequeños, medianos y grandes. Uno grande, por ejemplo, es el que estaríamos construyendo desde ya en la Colón, la avenida Colón, que supone que intervengamos también en veredas. Por eso le puse más del tema de embellecimiento urbano o mejor planificación urbana. Mire, la Colón, por poner un ejemplo, quedó una maravilla en su asfaltado, ¿no es cierto? Ahora es pavimento rígido, pero en cambio tiene unas veredas de hecho un desastre. Entonces intervenir con esto, soterramiento de cables, iluminación, esos son los senderos seguros. Al final tenemos la combinación de uso de espacio público, iluminación y arte urbano. Yo diría que estos son los centrales. Espero que ya podamos inaugurar a finales del próximo año el Quitopía, esta construcción en la antigua parada del trole en la Y,
que si usted ve hoy es un cementerio de motocicletas, ¿no? Que ya hemos ido pasando esas motocicletas a un solo terreno en la zona sur de la ciudad, y me parece que vamos a tener este parque urbano o este centro de desarrollo urbano que sería las Quitopías. Más o menos esto es lo que advierto como lo central. El tema de la tarjeta ciudad para el Ecovía, el trolebús, es decir, el sistema metropolitano, ¿se tiene una fecha, o no sé si fecha exacta, pero algún momento del año en que ustedes aspiren a que ya estén conectados para que en el recreo la gente pase directo, pagando los 15 centavos extra para el metro, etcétera? Hay, yo diría que 3 momentos de integración. El primero, que va a ser pronto, es que en las paradas donde el metro se interconecta con el sistema municipal, ya se genere la integración. Ya quisimos hacerlo esto para el 1 de diciembre. De todas maneras, ahí nos faltó afinar unos detalles, y más bien yo decidí que, para que no sea un mal experimento, no lo hagamos. Pero vamos a tener esa como una integración. Es decir, la gente que está en el metro y que quiere bajarse en las paradas de integración y subirse, por ejemplo, al trole, ya lo podrá hacer. ¿Y eso para cuándo se tiene? Esto seguramente en febrero ya lo podremos hacer. Luego, hacia mayo, junio, yo tengo estimado que tengamos ya los avances del sistema integrado de recaudo en trolebús. Nuestra planificación inicial era agosto, pero yo estoy queriendo, digamos, ver si podemos acelerar un poco. Ahí estamos haciendo una cosa importante, que es nos estamos aliando con UNOPS. UNOPS es la Oficina Especializada de Naciones Unidas en procuración, digamos, no en compra. Porque es un tema que es una reflexión conjunta con los medios de comunicación, es cuánto se están demorando los procesos de compra pública. ¿Qué vicios se están dando en los procesos de compra pública? Que a todo mundo le está demorando el doble los procesos de compra pública. Por eso soy tinoso también en los tiempos, porque nuestras estimaciones iniciales serían junio, pero si algo pasa en el proceso, que a ratos te toca como rehacer, me planteo agosto. Así que, y una cosa que siempre estuvo pensado como lo último que llegaría, pero yo creo que hoy sí tenemos condiciones de acelerar, es la integración en los buses colectivos. Porque estuvo pensado en lo último, porque me parece que el municipio anterior tenía la expectativa de que el propio municipio compre los validadores y los lectores, cuando en realidad hoy tal vez lo único que tenemos que decirles, miren, este es el sistema que vamos a usar, estos son los validadores que necesitamos, salga usted a comprar con quien quiera. Y eso puede ser que lo que en realidad era etapa número 4 se adelantara en el tiempo, pero yo espero que hasta entre el primer semestre y hasta agosto esté la mayor cantidad ya de integración en todo el sistema de transporte. ¿Cuál sería la diferencia entre la primera parte y la segunda? La primera parte era fundamental, la primera parte era metro, ¿no? No me refiero a esta integración en las estaciones, por ejemplo, como en el recreo, que ya puedan pasar los usuarios directo al metro. Eso me decía que es la primera parte para mayo, así. Esa es más fácil, porque básicamente es ya cobrar una tarifa integrada que te cueste 60 centavos, que ustedes lo conocen bien, ¿no? Entonces, en estas 4 paradas es donde estamos buscando que sea ya más rápido eso. En febrero. ¿Y luego para mayo cuál sería? Y luego para mayo, julio, perdóname que te dé así los tiempos, no, que es por el tema de contratación. Ahí, en cambio, es que ya en cualquier parte del sistema de Ecovía o de trolebús o de alimentadores puedas utilizar tu tarjeta. Perfecto, ¿no? Perfecto. Y ahora, señor alcalde, con el metro, siguiendo con el metro, en el tema presidencial había el ofrecimiento, o hubo al menos la intención, si ganaba la candidata González, de llegar a Calderón. Usted en Hora 25 mencionaba algo importante, que es como que el municipio ahorita ya se ahorraría una parte, que al menos son los estudios de factibilidad, hasta la Ofelia me parece que están listos. ¿Qué tan probable es, o no sé, usted en su administración, hasta dónde esperaría que se pueda concretar eso? Porque yo pienso y digo, ahorita el metro es un sistema que ayuda muchísimo al sur de la ciudad, porque llega hasta el sur, pero en el norte se queda centro-norte, un poquito al norte, que es el Labrador. Pero son 300.000, 400.000 personas en Calderón que lo volverían aún más sustentable, me parece, al metro, porque son potenciales usuarios. ¿Hasta dónde espera usted llegar en su administración con la idea de llegar hasta Calderón? Yo creo que estamos hablando en total de 500 000 de habitantes, si consideramos el tramo Ofelia-Calderón. Primero, tema número 1. Tema número 2, siempre estuvo previsto en los diseños del metro, en sus primeros diseños, la extensión hacia la Ofelia. Yo ya avancé y ya me dieron una respuesta de prefactibilidad, si cabría así, de que la Ofelia sea Calderón. ¿Qué se estudió ahí? Se estudió la opción de ir directamente desde Labrador hasta Calderón. ¿Sí?
pero esa opción queda descartada. ¿Por qué? Porque no habría paradas intermedias, ¿no? O sea, tienes un desnivel así, por lo tanto tendrías que hacer una bajada tan pronunciada del metro que el problema sería a cuánto te queda una parada en superficie del metro. Y en este momento hay un estándar que me parece son 12 metros, alguna cuestión así. Tendrías paradas que tendrían 25, 27 metros, por lo tanto no tendrías paradas. Pero es una posibilidad, ¿no? Pero no es una posibilidad tan óptima mucho, claro, como la que tú puedas hacer, ir a la Ofelia y de la Ofelia ir a Calderón. El día viernes inauguramos nosotros, viernes primero, el metro, y el lunes 4 creo que fue, yo tuve ya una reunión con la empresa una de las potenciales empresas, ¿no es cierto?, de la extensión del metro. Lo dices bien, al tener una tuneladora y al tener una fábrica de dovelas, está hecho un tramo de la inversión que podría ser, que sí se convierte en una oportunidad, ¿no es cierto?, tanto para los potenciales constructores como para la ciudad, que estaríamos hablando del valor más barato por kilómetro cuadrado, por kilómetro lineal, perdón, de extensión de metro. Entonces es una realidad que deberíamos tomarlo. Dato número 1. Dato número 2, no quiero yo presionarme por el hecho de decir, de ley tengo que dejar inaugurada la extensión en mi administración, pero si nosotros tomáramos las decisiones pronto, hay una probabilidad de que se acabaría la extensión hasta la Ofelia en 4 años de administración. Pero para mí eso no sería una obsesión, digamos. Lo importante sería... Dependería ya de cuánto te demores en tomar la decisión. Eso depende también un poco de la necesidad que vea el gobierno de financiar. Algún momento me parece que se tergiversó en el sentido de que si solamente estaba por una opción. La opción del Metro de Quito es una opción para el presidente actual, como lo hubiera sido para la candidata González en ese caso, ¿no? O como lo será para cualquier próximo presidente que venga. Yo le he insistido al presidente Noboa que mire la posibilidad de que colabore en la extensión del metro. Si fuéramos hasta Calderón, estamos hablando más o menos 800 millones de dólares. ¿Sí? La alcaldía nuevamente podría estar considerando poner la mitad de esa inversión y que la otra mitad venga del gobierno nacional. ¿Por qué el gobierno nacional sí debería ver eso como un elemento atractivo? Porque el metro es una buena decisión económica también, ¿no? O sea, en principio, ahí tienes un debate. El primero es si te va a salir menos costoso que tú hagas un carril exclusivo, por ejemplo, en superficie hacia allá. Pero al mismo tiempo tienes una oportunidad de extender el metro. Los metros siempre, desde que se inician, buscan cómo ampliarse. Y yo soy más partidario en ese sentido de una ampliación del metro. Entonces, dato número 1, es una buena decisión para la ciudad. Y 2, no es una mala decisión económica para el gobierno, porque ahorras subsidio de combustible y ahorras emisiones de CO2. De hecho, por ejemplo, el gobierno debería, con el metro actual, plantearse un programa, aunque a veces no sé si es que el mercado mismo es difícil o nosotros no hemos hecho el esfuerzo necesario, pero tienes el mercado de carbonos, de bonos de carbono, donde podrías de alguna u otra manera empezar a actuar. Y también debería ser parte de la política que tenga el gobierno de, si tú quieres, de promover electromovilidad. Entonces yo sigo creyendo que este presidente, el que venga en el futuro, que es un futuro cercano, ¿no es cierto?, inmediato prácticamente, deben plantearse la opción de apoyarle a Quito con la extensión del metro. Y hablamos de 2 paradas, el Labrador, Ofelia, Carapungo. No, el de Labrador, Ofelia, ese tiene más paradas intermedias, ese tiene 4 paradas intermedias, ¿no? Ese sí va recogiendo todo lo que te va quedando por la zona de la prensa, digamos, entre, qué sé yo, San Carlos, San Pedro Claver, La Florida, ¿no es cierto?, Cotocollao, Ponciano. Y la otra ya va directo desde Ofelia hasta Carapungo. Ese sí directo por la... Ese sí por la pendiente. Perfecto. Ahora, ustedes también, o usted encabezó, o está encabezando el tema de las alianzas público-privadas, han hecho rondas de atracción, y uno de esos justo también es para el complejo ambiental que mencionaba. No sé si algo ya se concretó, y vinculado a esta pregunta, el presupuesto del municipio de inversión del próximo año, 550 millones más o menos. ¿Cuánto aspiran a tener o a recibir por parte de la inversión privada? A ver, nosotros nos hemos planteado al menos 3 proyectos claros donde puede haber participación privada, ¿no es cierto? Simón Bolívar, Ruta Viva y el complejo ambiental, ¿no? Estas son... Hay otro proyecto que yo no descarto, que es muy interesante,
pero que ese habría que volverlo a estudiar, que es el teleférico hacia Tumbaco y Cumbayá. ¿Sí? Ese también buscan ser iniciativas privadas. Ahora, yo estuve la semana anterior en la Asamblea porque esto supondría uno de los avances. Yo creo que debe quedar mucho más claro en la ley, ¿no es cierto?, las tres formas que tú tendrías de llamar a la inversión privada, o por la vía de la concesión, o por la vía de la APP, o por la vía de la alianza estratégica. Nosotros estamos apostando un poquito más por alianza estratégica. Las APPs en el país es una buena opción, pero todavía no están consolidadas. Claro. O sea, no tienes un buen contrato de APP de decir, mira, ese ya es el modelo, por ahí me voy. Así que nosotros vamos un poquito más por el tema de las alianzas estratégicas. Creo que debe quedar mucho más claro, diáfanamente, la diferencia debe ser diáfana, de cómo es el proceso de aprobación de las alianzas estratégicas, ¿no? La ley me parece que es lo suficientemente clara para decir que esto va por la vía de las empresas públicas. Pero yo creo que si pudiera la ley que se está discutiendo en este momento dejar aún más claro que cuando tú tienes una alianza público-privada vas por una comisión y luego te aprueba el consejo, y en cambio cuando vas por una alianza estratégica es una decisión como se las toman las empresas públicas, es decir, el directorio de la empresa pública, creo que sería útil porque a los inversionistas también les da mucha más claridad, mucha más seguridad, ¿no? Así que tenemos al menos unas 15 expresiones de interés en el complejo ambiental y todavía no hemos hecho una ronda ya específica sobre Simón Bolívar y sobre Simón Bolívar Ruta Viva, pero yo también estimo que ahí vamos a tener importante, digamos, atención del sector privado. ¿Y cuánto más o menos se podría el municipio recibir con esto? En global, te daría un dato en global. Pudiera ser que entre todos estemos hablando de entre 400 y 500 millones de dólares. ¿Por qué soy cauto de hablarte en global? Porque la forma en la que hemos elegido para el complejo ambiental es que los privados te propongan la solución. Ok. ¿No? O sea, todo desde cero, básicamente, privado. Y claro, que el privado te diga, a ver, mire, de lo que yo tengo, porque claro, en este momento ustedes tienen este tipo de desechos, ustedes tienen este tal, entonces yo creo que a ustedes les conviene este tipo de opción. Por lo tanto, no tenemos ya nosotros una opción predefinida que tenga un presupuesto referencial, sino que estamos diciendo al privado, usted puede participar desde la concepción de lo que usted crea que debamos hacer. ¿Y por qué me parece que eso es lo adecuado? Porque quien está haciendo hoy buen tratamiento de residuos sólidos es Europa. O sea, nos puede gustar más o menos, pero es lo real. Entonces yo creo que valdría la pena que un experto en la materia nos diga, cuidado, nosotros estamos subdimensionando o sobredimensionando una alternativa. Y es mejor que ellos compitan por en el propio diseño de la alternativa. ¿La construcción empezaría en 2024, al finales de 2024 es el objetivo? Sí. ¿O tener la concesión recién eso y que la construcción empiece en 2025, qué sé yo? Al final de nuestro periodo estaría previsto que terminemos el complejo ambiental. Ya que empieza a funcionar. Ya que empiece a funcionar. Si todo avanza bien, al final del 2024 tendríamos ya digamos, la inauguración del complejo ambiental. ¿Y el actual INGA sí alcanza a funcionar hasta esa época? Sí, ahora con las construcciones que se está haciendo, tenemos que, y hemos pedido en este momento el apoyo de una consultoría experta para que nos diga cuál es la mejor forma de tratamiento de lixiviados, por ejemplo, ¿no? Pero sí, la idea justamente es empatar entre lo que alcanza a procesar el INGA con lo que ya sería el nuevo complejo ambiental. Y con relación a la Simón Bolívar, la concesión o la alianza pública, la alianza estratégica, ¿para cuándo estaría previsto que comience? Porque eso es un tema súper importante. Sí, nuevamente los plazos contractuales son largos, ya tenemos un reglamento que ha sido validado por la propia empresa. Me coges ahí con el tema, porque ya me lo dieron, pero no quiero darte una precisión. Si quieres te completo ese dato con Lu, pero me parece que estaríamos hablando de octubre del 24 tener la concesión ya. Octubre del 24. Sí. Y ahí me imagino es tema peaje, ¿no? Para poder volver. Lo más probable, lo más probable. Y yo también lo he escuchado en algunas intervenciones del tema del centro, señor alcalde, con el tema de los peajes urbanos. Le escuché ayer también y justo hoy saqué una nota porque de toda la intervención que usted mencionaba en el programa Hora 25, a mí me quedó con lo que, palabras textuales más o menos lo que dijo usted, decidí lo de la tercera placa.
Entonces, básicamente eso ya es un hecho. Y ahí eso tiene un montón de temas para poder gestionar el tráfico, saber por dónde se mueve la ciudad. Y uno de los temas que justo usted mencionó luego era el tema del centro histórico. Me parece que ese es como que uno de los puntos neurálgicos donde se instalarán peajes urbanos para poder aliviar dentro de algo este caos que suele pasar acá en el centro. Pero no he tomado esa decisión todavía, ¿no? La tecnología nos permitiría pensar en eso. Okay. Y yo creo que es bueno que tengamos la tecnología para que nos permita pensar en eso. Pero todavía no he tomado yo una decisión, ni, digamos, eso no está en el tintero, ¿no? Pero sí me he referido, y porque además creo que así debería serlo, bajo la lógica, ayer en la anterior, tenía una entrevista anteriormente y algo te dije ya, hago referencia a lo que me ponían en una red social, ¿no? No debemos planificar sobre lo que tenemos, porque lo que tenemos es un caos. Debemos planificar sobre lo que queremos. Y tener la tercera placa sería una decisión inteligente. ¿Por qué? Primero, porque te ayudaría a automatizar. O sea, yo creo que la pregunta, una pregunta sería, ¿cómo ganamos un poquito de velocidad ya a la persona que va en auto? Que hemos hablado mucho de transporte terrestre, ¿cierto? Transporte público. Ahora, el que va en auto, ¿cómo ganamos un poquito su velocidad? Y ahí me parece que la tecnología debería ser nuestro aliado. Entonces, el tema de la semaforización. Hoy el 70% del semáforo está conectado, el 30% no. Deberíamos buscar una semaforización que te conecte al 100%. Luego el tema de la tercera placa, porque te permitiría pagar, por ejemplo, los parqueaderos públicos o incluso los privados que pudieran venir. Ya tendrías tú un chip que te permita hacer una gestión de pagos en ese sentido. Y si llegas a tomar una decisión, de establecer un peaje en alguna zona, como podría ser el acceso al centro histórico, tendríamos la tecnología que nos permitiría. Pero yo todavía pasaría por alguna discusión importante, digamos, y algunos meses para que pensemos en una decisión así. De momento no es una decisión que hayamos tenido prevista, pero sí es una alternativa que en términos de política pública tiene que estar ahí. Si tú piensas en peatonizar un poquito más el centro, antes no podías plantearte una opción así porque a la gente no le das la posibilidad de llegar. Hoy con el metro le estás dando una buena posibilidad de llegada. Por lo tanto, en algunos casos, lo que pasó con Londres y algunas otras ciudades, dijeron, si usted quiere llegar al casco mismo, al casco colonial, lo puede hacer. Ahora puede tener, ¿no es cierto?, el pago de de una tasa, de un pequeño peaje. Así que la tecnología la vamos a tener, con eso se abren algunas oportunidades, pero no he tomado todavía una decisión ni que eso sea, ¿no es cierto?, una cosa que esté en el mediano plazo. Perfecto. Y sacándole un poquito el tema de movilidad, otro tema vinculado, bueno, sí, a la movilidad, al metro, sobre todo y a las oportunidades que brinda el metro, es el tema de la población o repoblación de la ciudad, centro histórico, 10 de agosto, etcétera. En la administración del doctor Yunda, con el arquitecto Carrión se hablaba de este corredor metropolitano. No sé si ustedes, ¿cómo piensan lograr efectivamente que eso se logre? Ha venido desde las alcaldías anteriores la intención y todo el mundo habla de la despoblación, pero ¿qué acciones considera usted que se podrían llegar a tomar en esta administración para al menos empezar a volver atractiva esas zonas? Sigue siendo una opción. Yo te diría lo que en algún momento me ha comentado gente externa, ¿no es cierto? Ya, me han dicho, si cosas como esas no avanzaron, también es por falta de liderazgo, ¿no? Puede ser cierto, puede no ser cierto, puede ser que sea un comentario al aire, puede que tenga mucho análisis de por medio. Pero yo no quisiera que eso me pase, digamos, con lo cual el metro más liderazgo sí pueden ser factores que nos hagan pensar en serio en recuperar la Mariscal y repoblar la 10 de agosto. Pasos concretos que hemos dado. Tenemos listo el plan especial para la Mariscal. Ya fue socializado con los vecinos de la Mariscal, he recibido comentarios y estaríamos listos a meterlo a la discusión del Consejo. El plan especial sobre la Mariscal es interesante porque nos permite darle vida a los varios usos del suelo que hay en la Mariscal. A veces cuando pensamos en la Mariscal es Foch, Plaza Alquinde y eso es lo que vemos, ¿no? Pero tiene uso comercial, tiene uso educativo, tiene uso residencial, tienes emplazamientos bancarios.
Entonces sería una zona realmente importante. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos interviniendo en La Patria, La Ventimilla, La Colón, en la zona de las universidades. La Mariscal se convierte en una zona, una administración zonal en sí mismo. Recuerda que hoy la Mariscal es un apéndice de la administración Eugenio Espejo. Ahora, en cambio, va a ser una administración zonal en sí mismo, que al menos manejará Belisario Quevedo, la Mariscal y la Floresta. Entonces, esos son pasos concretos hacia allá. Luego tienes una política de reciclaje de edificios, que esto es un planteamiento al sector privado. El sector privado puede y necesariamente tiene que construir un nuevo edificio o, por ejemplo, podría pensar en invertir en el antiguo Ministerio de Finanzas para hacer ahí un proyecto de vivienda de interés mixto, por ejemplo, ¿no es cierto?, vivienda de interés social. Entonces, con el metro me parece que las oportunidades se abren. Nosotros con el metro tenemos la posibilidad de hacer microplanificación en las 15 paradas para ver qué es lo que se quiere promover. Entonces, si antes era una idea que no tenía el metro, hoy en cambio sigue siendo una idea que al tener el metro le acerca más a la concreción, ¿no? Yo sí creo que es un tema que habría que insistir. Tal vez no conozco a detalle el proyecto de Fernando Carrión en ese sentido ya que planteaba, pero el enfoque de recuperar la Mariscal, la 10 de agosto, que Quitumbe sea zona de desarrollo, que el centro histórico se recupere, que Bicentenario sea Bicentenario con las distancias, digamos, debería ser nuestro Central Park. Y Calderón, me parece que ahí tenemos 6 centralidades sobre las que deberíamos trabajar y la 10 de agosto y la Mariscal son parte de eso. Y la última, señor alcalde, 9:13, para que sea 9:15 puntual. ¿Cómo están sus relaciones con el tema del Buró de la Revolución Ciudadana? Sabemos que hay una amplia gama ideológica en la Revolución Ciudadana. Sobre todo le hago esta pregunta por su acercamiento a las alianzas con el sector privado, con el presidente Noboa. ¿Cómo ve usted las relaciones con la Revolución, con el presidente Correa? Bien, bien, como siempre, bien, en buenos términos. Eso también devela que los enfoques a veces pueden tener matices, ¿no es cierto? Y esos matices son respetados. Lo nuclear es lo mismo, es nuestra misma forma de pensamiento, pero sobre todo yo no encuentro contradicción entre, por ejemplo, abrirse a las inversiones privadas en el ámbito local respecto a algunas que en el ámbito nacional yo particularmente no caben. Digamos, yo soy partidario de que los derechos deben ser garantizados por el gobierno central, por el Estado. Y ahí estás hablando, por decir algo, de salud y de educación. Esas no son competencias nuestras. Por lo tanto, si yo estuviera planteando la participación del sector privado en salud y educación, habría una contradicción. Pero fíjate que en la época del presidente Correa también se hizo la concesión para un manejo más concesionado, digamos, de la vía, por decir algo, Quito-Ambato. Y los resultados están un poquito como a la vista, ¿no? O sea, yo pensaría en la Quito-Ambato y pensaría en la Ruta Viva. La Quito-Ambato estás pagando un peaje y se mantiene bien. La Ruta Viva, que debió haber tenido peaje, esto me parece que es una decisión irresponsable en su momento de no haberlo puesto, está media golpeada. Entonces, para mí no hay ninguna contradicción en que tú te plantees inversión privada en esas dos vías, ¿no es cierto?, en la construcción eventualmente de un teleférico o en el propio complejo ambiental, porque el repago está dado, digamos, por tasas que igual va a haber. Entonces, las relaciones buenas, como siempre, ¿no es cierto? Yo soy parte fundante prácticamente del proceso de la Revolución Ciudadana, pero no es lo mismo las restricciones y las habilitaciones que tienes en la política nacional que las restricciones y habilitaciones que tienes en el gobierno municipal. Creo que más bien nosotros estamos apuntando seriamente a lo que podría ser una alcaldía progresista y eso ahí está todavía por verse cuáles son los avances que podemos dar.